Bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte y Autores. Hoy continuamos con ¿Qué es el cine?, de André Bazin, y nos dedicamos al texto Caviria o el viaje al final del neorrealismo. En este texto André Bazin estudia el film Las noches de Caviria de 1957 de Federico Fellini. En la edición de ¿Qué es el cine?, de 1966 ustedes podrán encontrar los artículos de André Bazin acerca de La Estrada de Federico Fellini y Vitelloni, Los Inútiles de Fellini también, y el tercer artículo es sobre Almas sin conciencia o Il Bidone. Estos tres artículos no han sido incluidos en ¿Qué es el cine?, en las ediciones posteriores a 1966. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer esos tres artículos, encontrarán que el artículo que vamos a estudiar hoy pareciera una síntesis de los otros tres y por tanto, sí, pareciera que no hay necesidad de incluirlo en las ediciones más recientes. Sin embargo, valdría la pena que la editorial Rialp en algún momento volviera a editar la versión completa con todos los textos de 1966 de ¿Qué es el cine? Comienza Bazin. Todavía no sé, en el momento de escribir este artículo, cuál será la acogida reservada al último film de Fellini. Se la deseo a la medida de mi entusiasmo, pero tampoco pretendo ignorar que podrá encontrarse con dos categorías de espectadores reticentes. La primera surgirá entre la parte popular del público, entre aquellos que se sentirán sencillamente desorientados ante la historia por la mezcla de lo insólito con una aparente ingenuidad casi melodramática. La prostituta de corazón noble solo les parecerá aceptable como producto de la serie negra. El otro grupo pertenecerá a la élite que, a pesar suyo, ha tenido que hacerse un poco feliniana. Obligados a admirar La Estrada y más aún Almas sin conciencia o Il Bidone por su austeridad y su condición de film maldito, me figuro que van a reprochar a Las noches de Caviria el ser un film demasiado bien hecho donde casi nada se ha dejado al azar, el ser un film astuto y hábil. Dejemos a un lado la primera objeción, cuya sola repercusión cae del lado de la taquilla. La segunda merece ser rebatida con más empeño. Y a quienes no han visto las películas de Fellini de esta época, les hago la invitación a que también las puedan conseguir, que las vean en orden cronológico para que se den ustedes cuenta de la evolución de este director y también de los temas recurrentes en su filmografía. Continúa Bazin. Es cierto que una de las mayores sorpresas experimentadas ante Las noches de Caviria es la de que, por vez primera, Fellini ha sabido construir un guión con mano maestra, creando una acción sin fallos, sin repeticiones y sin lagunas, donde no se podrían hacer los terribles cortes y las modificaciones en el montaje a que fueron sometidos La Estrada y Almas sin conciencia. Es cierto que Lo Shake Bianco, el Shake Blanco e incluso I Vitelloni, Los Inútiles, no estaban mal construidos, pero también es cierto que en ese momento la temática específicamente felliniana se expresaba todavía con el cuadro de unos guiones relativamente tradicionales. Con La Estrada, Fellini abandona ya esas últimas muletas y la historia deja de estar determinada por los temas y los personajes. No tiene ya nada que ver con el concepto habitual de intriga y cabría ver si puede aplicársele aún la palabra, entre comillas, acción. Lo mismo sucede con Almas sin conciencia o Il Bidone. Volvamos a las palabras de Bazin. Dice que con La Estrada Fellini abandona ya esas últimas muletas, se refiere Bazin a los guiones relativamente tradicionales, y dice también que la historia deja de estar determinada por los temas y los personajes. No sé si ustedes estén de acuerdo con esa afirmación de Bazin tan generalizante, si han visto las películas de las cuales está haciendo mención. Continúa diciendo que no tiene ya nada que ver con el concepto habitual de la intriga. No define Bazin exactamente qué entiende él por el concepto habitual de intriga y agrega que cabría ver si puede aplicársele aún la palabra, entre comillas, acción. ¿Qué es la acción en una película? ¿Qué entienden ustedes por una película que tiene acción, por una película que no tiene acción? ¿Cuál podría ser una escena de acción, una secuencia con acción en un film? Agrega Bazin. Pero esto no significa que Fellini haya querido volver a las coartadas dramáticas de sus primeros films, sino todo lo contrario. Las noches de Caviria se sitúa en el más allá de Almas sin conciencia,
pero esta vez las contradicciones entre lo que yo llamaría la temática vertical del autor y las exigencias, entre comillas, horizontales del relato han sido perfectamente resueltas. Bueno, hagamos una pausa aquí porque, si ustedes notarán, Bazán está un poco en modo de elogio y frente a esto hay que tener bastante prevención. No lo digo por Bazán, sino lo digo por cualquier crítico. Cuando ustedes empiecen un texto y vean que de entrada el autor comienza haciendo elogios, pues yo creo que debemos empezar a ser cuidadosos, a sospechar un poco, a tener precaución y a tomar las cosas con un grano de sal, ¿no? Con guantes, con pinzas. Vamos a ver a qué se refiere Bazán con aquellas perfecciones, con el adjetivo magistral, con obra maestra, etcétera, ese tipo de etiquetas que pueden empezar a nublarnos el camino, ¿verdad? Lo que necesitamos es acercarnos a la película y a lo que pasa en la película y a las imágenes y sonidos, pero a veces los adjetivos nos empiezan a nublar un poco el camino. Tratemos de estar muy prevenidos con esto y tratemos de estar siempre atentos y cuestionando lo que se nos dice. Continúa Bazán. Es en el interior del sistema feliniano y solo en él donde hay que buscar las soluciones. Pero siempre es posible equivocarse y tomar esta brillante perfección por facilidad o hasta por traición. No pretendo negar, sin embargo, que, al menos en un punto, Fellini ha jugado poco limpio consigo mismo. No ha introducido un factor de sorpresa con el personaje de François Perrier, cuya inclusión en el reparto me parece, por lo demás, un error. Ahora bien, es evidente que todo efecto de, entre comillas, suspense, o incluso todo efecto, entre comillas, dramático, es esencialmente heterogéneo con el sistema feliniano, en el que el tiempo no podría servir de soporte abstracto y dinámico de cuadro a priori de la estructura del relato. Volvamos a las palabras de Bazán. No pretendo negar, sin embargo, que al menos en un punto Fellini ha jugado poco limpio consigo mismo. ¿Cuál podría ser un sinónimo de poco limpio? Dice Bazán, con relación al personaje de François Perrier. Recuerden el personaje que en la película se hace llamar Oscar Donofrio, en Las noches de Caviria. Dice Bazán, no ha introducido un factor de sorpresa con el personaje de François Perrier, cuya inclusión en el reparto me parece por lo demás un error. Bueno, se refiere Bazán a que Fellini ha jugado poco limpio, o digamos la otra palabra, ha jugado sucio, con la introducción del personaje de Oscar Donofrio. Un factor sorpresa lo llama Bazán. ¿Cómo justifican ustedes la introducción de este factor sorpresa? ¿Considerarían ustedes que es un juego poco limpio, que es un juego sucio, introducir al personaje de Donofrio? ¿O en qué condiciones introducir a Oscar Donofrio resulta sucio? Si ustedes han visto Las noches de Caviria y recuerdan el personaje de Oscar Donofrio, recordarán que él roba a Caviria al final y que de verdad no esperábamos que él hiciera esto. No hay nada en la película que lo construya a él como ladrón, como un traidor, ¿verdad? La única justificación posible de este, entre comillas, deus ex machina trágico, o sea, este hecho de que de la nada este tipo se convierta en un traidor, en un ladrón, es Il Bidone, la película anterior. Lo que Bazán podría considerar como parte de este sistema feliniano podría ser, como no, este tipo de personajes que han abundado en los otros largometrajes. Los estafadores, los pícaros, que desde luego son los protagonistas de Il Bidone, o La trampa, o Alma sin conciencia. Bien podría ser Oscar Donofrio uno de esos personajes, un estafador que se vale de bastantes engaños y de argucias para robar a víctimas inocentes, ¿verdad? A las víctimas más pobres y más indefensas, precisamente. ¿A qué se refiere Bazán con ese factor sorpresa, verdad? Porque evidentemente nadie se espera que este personaje vaya a reaccionar así de la nada, sin haberlo planteado como guión, ¿cierto? Sin haber dado una pista de que este tipo se va a transformar. Pero pues también asumimos que la sorpresa es realmente lo que hace que funcione para que al final se le robe el dinero a Caviria. La única, entre comillas, pista que podemos tener es la escena del comienzo de la película, cuando hay otro bidonista, otro estafador, que es Giorgio, la primera pareja que se ve en la película de Caviria.
Está interpretado por Franco Fabrizi, que ha sido un estafador en las otras películas de Fellini, y Vitelloni y también Il Bidone. Ha representado el mismo tipo de personaje, el ladrón, abusador, estafador. Continúa Bazin. En La Estrada, como en Almas sin conciencia, el tiempo existe solo como un medio amorfo de los accidentes que modifican sin necesidad externa el destino de los héroes. Los acontecimientos no llegan, entre comillas, sino que caen o surgen, es decir, siguiendo siempre una gravitación vertical y nunca de acuerdo con las leyes de una causalidad horizontal. Y agrega Bazin, no digamos que la transformación de los héroes se verifica al nivel del alma, pero hace falta al menos situarla en esa profundidad del ser donde la conciencia no envía más que muy escasas raíces. Tampoco el nivel del inconsciente o del subconsciente, sino más bien allí donde se desarrolla eso que Jean-Paul Sartre llama el, entre comillas, proyecto fundamental, al nivel de la ontología. Así, el personaje feliniano tampoco evoluciona, madura, o en el caso extremo, padece una metamorfosis. De ahí la metáfora de las alas del ángel, sobre la que volveré enseguida. Si ustedes han estado atentos a esas películas de Federico Fellini en esa época, ¿creen ustedes que los personajes evolucionan, maduran o simplemente sufren una metamorfosis? ¿Por cuál de las tres votarían y por qué? Un falso melodrama. Dice Bazin, pero limitémonos por el instante a la factura del guión. Abandono y repudio el golpe teatral de Oscar, bidonista retrasado en Las noches de Caviria. Dice Bazin, bidonista retrasado, podemos entender como bidonista tardío, como que no llegó a la anterior película, pero sí fue incluido en esta. Continúa Bazin. Fellini, por lo demás, debe haberse dado cuenta porque para consumar hasta el final su pecado, no ha dudado en ponerle a François Perrier unas gafas negras cuando se va a convertir en, entre comillas, malvado. En realidad, se trata de una concesión muy pequeña y se la perdono de todo corazón al realizador, preocupado esta vez por evitar los peligros extremos a que le había conducido la planificación sinuosa y demasiado liberal de Armas sin conciencia. Bueno, Bazin dice que es una concesión muy pequeña, está muy perdonador André Bazin, demasiado perdonador diría yo. A mí no me parece una concesión pequeña, me parece que esta es la gran trampa que hace Fellini en la película. El verdadero bidonista es Fellini aquí. Creo que es una estafa total al personaje de Caviria e incluso a la audiencia. Es básicamente lanzarnos un Deus ex machina bastante trágico, incluso malintencionado, con el propósito de producir un efecto en el personaje y en el espectador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Justifican ese cambio abrupto del personaje? ¿Qué pasaría si esto se convierte en un hábito, en este tipo de cine o en otro tipo de películas? El problema que yo veo es que cualquier personaje podría convertirse en un estafador porque sí y en cualquier momento, sin justificación alguna. Bazin trata de justificar esta decisión de Fellini afirmando que estaba preocupado esta vez por evitar los peligros extremos a que le había conducido la planificación sinuosa y demasiado liberal de Almas sin conciencia. ¿Cuáles fueron esos peligros extremos? ¿Para quién? ¿Para los personajes? ¿Para Fellini? ¿Para el guión? ¿En qué sentido fueron peligros extremos? ¿A qué se refiere Bazin? Esto es muy misterioso y no lo desarrolla más. Continúa Bazin. Fellini ha sabido dar a su film la tensión y el rigor de una tragedia sin recurrir a categorías extrañas a su universo. Bueno, si bien es cierto, esta no es una categoría extraña a su universo, esta es una categoría bastante habitual en su universo, que aquellos personajes hagan este tipo de jugadas y que pareciera que además se les está celebrando el hecho que las hagan en cualquier momento y a cualquier personaje. Bueno, no a cualquier personaje, a los poderosos no los tocan nunca, ¿verdad? Y a las instituciones parece que tampoco se les toca en estas películas de Fellini. Pareciera que estos abusos, estafas, robos y humillaciones son solamente para la gente más humilde, la gente más indefensa. Continúa Bazin.
Las noches de Caviria, como La Estrada, como Almas sin conciencia y en el fondo como I Vitelloni o Los Inútiles, son la historia de un proceso ascético, de un progresivo desprendimiento y, entiéndase como se quiera, de una salvación. La belleza y el rigor de su construcción proceden esta vez de la perfecta economía de los episodios. Cada uno de ellos, como ya he dicho antes, existe por y para sí, en su singularidad y en su pintoresquismo de suceso. Pero esta vez participan de un orden cuya absoluta necesidad siempre llegamos después a comprender. En el camino de la esperanza humana hacia la verdadera esperanza, Caviria necesita pasar por la traición, la burla y el despojamiento. Tiene que seguir una senda en la que cada parada prepara para la etapa venidera. Cuando se reflexiona hasta el encuentro con el bienhechor de vagabundos, cuya intrusión no parece a primera vista más que un admirable virtuosismo feliniano, se revela necesaria para poder después hacer caer a Caviria en la trampa de la confianza. Si tales hombres existen, todos los milagros son posibles y junto a ella aceptaremos sin desconfianza la aparición de Perier. Pero entonces, según estas palabras de Bazin, la confianza, o entre comillas, el bien, ¿es la verdadera trampa en las películas de Fellini? Ojo con lo que ha dicho Bazin aquí, voluntaria o involuntariamente. Y nos vamos a encontrar adicionalmente con esa idea de la salvación. Para Bazin, en las películas de Fellini hay una idea de salvación hacia el final. No sé si ustedes están de acuerdo en que estos personajes o buscan de alguna manera la salvación o por otro lado realmente la encuentran. Continúa Bazin. No quiero repetir una vez más todo lo que ya se ha dicho acerca del mensaje feliniano. De hecho, ha sido sensiblemente desde el mismo I Vitelloni, sin que esta repetición sea de ninguna manera el signo de la esterilidad. La variedad es, por el contrario, lo propio de los, entre comillas, directores, mientras que la unidad de inspiración es el signo de los verdaderos, entre comillas, autores. Pero sí puedo quizá intentar, a la luz de esta nueva obra maestra, elucidar un poco más la esencia del estilo feliniano. Un realismo de las apariencias. Dice Bazin, en primer lugar resulta absurdo y ridículo pretender excluirlo del neorrealismo. Solo se puede efectivamente pronunciar esta condenación en nombre de criterios puramente ideológicos. Es cierto que aunque el realismo de Fellini es social en su punto de partida, no lo es por su objeto, ya que resulta siempre tan individual como el de un Chekhov o el de un Dostoyevsky. El realismo, hay que afirmarlo todavía una vez, no se define por los fines sino por los medios, y en el caso particular del neorrealismo por una cierta relación de los medios al fin. Lo que De Sica tiene de común con Rossellini y Fellini no es la significación profunda de sus films, incluso cuando esa significación llega más o menos a coincidir, sino la primacía que dan tanto los unos como los otros a la representación de la realidad sobre las estructuras dramáticas. Repitamos esas palabras, sino la primacía que dan tanto los unos como los otros a la representación de la realidad sobre las estructuras dramáticas. Continúa Bazin. Más concretamente, el cine italiano ha sustituido un, entre comillas, realismo que procede del naturalismo novelístico por su contenido y del teatro por sus estructuras, por otro realismo que podríamos calificar escuetamente de, entre comillas, fenomenológico, donde la realidad no se ve corregida en función de la psicología y de las exigencias del drama. La relación entre el sentido del relato y las apariencias se hace de cierta manera inversa. Estas últimas se nos proponen como un descubrimiento singular, como una revelación casi documental que conserva todo su peso de pintoresquismo y todos sus detalles. El arte del director consiste entonces en su capacidad para hacer surgir el sentido, el valor profundo de ese acontecimiento, al menos el que él quiere darle, sin hacer por ello desaparecer sus ambigüedades. El neorrealismo, así definido, no es en absoluto propiedad de una determinada ideología, ni incluso de un determinado ideal, como tampoco excluye ningún otro, de la misma manera que la realidad no pertenece a nadie en exclusiva. Acerca de lo que acabamos de leer en ese párrafo,
Bazán dice que lo que De Sica tiene en común con Rossellini y Fellini no es tanto la significación profunda de cada uno de esos films, incluso cuando esta significación puede coincidir, en algunos casos según Bazán, sino la primacía que le dan a la representación de la realidad sobre las estructuras dramáticas. Ya es en sí la postura que ellos asumen frente al guión. Y si entendemos bien a Bazán acerca de estas ideas, podemos inferir que, como en el caso de Vittorio De Sica, lo importante no es la causalidad, sino los hechos. A eso se refiere también con el aspecto fenomenológico, en el que los hechos se dan sin necesidad de lo que Bazán considera como la psicología, como aquella justificación dentro del personaje y su conducta que nos llevarán a las acciones. Simplemente ocurren accidentes, ocurren hechos, y esto le puede ocurrir a cualquier tipo de personaje. No nos está diciendo que, por ejemplo, al ladrón de bicicletas le robaron la bicicleta dado que él tenía una buena o mala relación con sus padres y que eso influyó en la manera en que cuadró la bicicleta y que de ahí etcétera. No, simplemente le robaron la bicicleta como le pudo pasar a cualquier persona. Y podríamos decir lo mismo del ladrón. No se va a saber si el ladrón robó por hambre, robó por placer, robó por necesidad, robó por hábito o deporte. Simplemente se dieron los hechos. A un hombre le roban su bicicleta y él va a buscar su bicicleta a tal barrio. Y lo mismo podría decirse en cierto modo de Rossellini y Fellini según Bazán, que no se le da tanta importancia a los comportamientos o aquel pasado que pueden tener los personajes para justificar lo que hacen en el presente. Continúa Bazán. Por mi parte no estoy muy lejos de pensar que Fellini es el realizador que va más allá en la estética neorrealista, tan lejos que la atraviesa incluso y vuelve a encontrarla del otro lado. Consideremos en primer lugar hasta qué punto la puesta en escena feliniana se ha desembarazado de toda secuela psicológica. Sus personajes no se definen jamás por su, entre comillas, carácter, sino exclusivamente por sus apariencias. Evito de manera voluntaria un término que se ha quedado demasiado estrecho, el de, entre comillas, comportamiento, porque la manera de obrar de los personajes es solo un elemento más del conocimiento que llegamos a tener de ellos. Y si ustedes recuerdan las películas de Fellini en este periodo, muchos de esos personajes están interpretando un rol en algún momento, están poniéndose un disfraz, están asumiendo otros personajes, están en un oficio que tiene que ver con la representación o están adquiriendo una segunda, tercera, cuarta personalidad a través de disfraces o a través de distintos tipos de personificación, ya sea en el arte, en los escenarios o ya sea a través del robo, de la estafa y de la picardía. Continúa Bazán. Los captamos también por otros muchos signos, el rostro, la manera de andar, todo lo que hace del cuerpo la corteza del ser, e incluso gracias a indicios todavía más exteriores, en la frontera del individuo con el mundo, como los cabellos, el bigote, los trajes, las gafas, el único accesorio del que Fellini ha llegado a abusar, convirtiéndolo en un truco. Pero todavía más allá es el decorado el que cuenta, no en un sentido expresionista, sino por la continuidad o el desacuerdo que establece entre el personaje y su medio. Pienso especialmente en las extraordinarias relaciones de Cabiria con el cuadro inhabitual donde Nazzari la sitúa, el cabaret y su lujosa residencia. Se refiere a los lugares en los que Cabiria estuvo con aquel actor famoso que encuentra en la película. Volvamos a aquellas palabras de Bazán. Sus personajes no se definen jamás por su, entre comillas, carácter, sino exclusivamente por sus apariencias. Bazán se refiere al look de los personajes. Yo podría agregar también por las apariencia en el sentido de las primeras impresiones que ofrecen, incluso las que nos dan como espectadores cuando comienzan las películas. Tratamos de asumir que el personaje se comporta de X o Y manera por la manera en que visten, caminan o hacen una interpretación en el escenario. Y luego es cuando vienen o a decepcionarnos o a reafirmarnos con aquello que en realidad son. Pero claro que nunca vamos a llegar a lo que en realidad son porque estos personajes parece que no paran de quitarse máscara sobre máscara sobre máscara, disfraz sobre disfraz sobre disfraz, porque aparentemente nunca los vamos
a conocer en el fondo, del otro lado de las cosas. Continúa Bazán. Al llegar aquí puede decirse que estamos tocando la frontera del realismo, pero Fellini nos empuja todavía más lejos y nos arrastra hasta el otro lado de esa frontera. Todo sucede en efecto como si, llegados a este grado de interés por las apariencias, comenzáramos a ver los personajes no ya en medio de los objetos, sino a través de ellos. Quiero decir que, insensiblemente, el mundo ha pasado de la significación a la analogía y de la analogía a la identificación con lo sobrenatural. Me excuso por emplear esta palabra equívoca que el lector puede reemplazar a su gusto por poesía, surrealismo, magia o cualquier otro término que sirva para expresar la concordancia secreta de las cosas con un doble invisible del que no son, en cierta manera, más que el borrador. Volvamos a esto. Expresar la concordancia secreta de las cosas con un doble invisible del que no son, en cierta manera, más que un borrador. Continúa Bazán. Un ejemplo, entre otros, de este proceso de, entre comillas, sobrenaturalización puede ser el de la metáfora del ángel. Desde sus primeros films, Fellini está obsesionado por la angelización de sus personajes, como si el estado angélico fuera la referencia última del universo feliniano, la medida del ser. Se puede seguir su trayectoria explícita, al menos a partir de I Vitelloni. Para el carnaval, Sordi se disfraza de ángel de la guarda un poco más tarde y, como por azar, Fabrizi roba una estatua de ángel tallada en madera. Pero estas alusiones son directas y concretas, más útil y tanto más interesante cuanto que probablemente inconsciente es el pasaje en el que vemos cómo el fraile que ha bajado del árbol donde estaba trabajando se echa a la espalda un buen montón de ramas pequeñas. Este gesto no era probablemente más que un simpático detalle realista, quizá incluso para Fellini, hasta que la escena final de Alma sin conciencia, en la que Augusto agoniza al borde del camino, nos reveló todo su sentido. A la pálida luz de la aurora, descubre un cortejo de niños y de campesinas que llevan sobre sus espaldas hatos de leña. Son ángeles que pasan. Hay que acordarse también en el mismo film de la manera como Picasso recorre una calle imitando un aleteo con su impermeable, abrigo que rompe a manera de capa o manera de ruana y que se lo pone roto y empieza a aletear. Y dice Bazán, y es el mismo Richard Basehart, el mismo actor que aparece en La Strada, que hace el papel de Loco o Il Matto. Se le aparece a Gelsomina como una criatura sin peso, como una forma centelleante sobre la cuerda tensa a la luz de los proyectores. Y también pues podemos agregar el Sheik blanco, que de por sí pues también en algún momento aparece columpiándose desde la altura, como una figura sobrenatural, sino un ángel, aparece como suspendido en el aire, como volando y también viste de blanco, digámoslo así. Recordemos que al personaje de Picasso pues lo seleccionan para robar porque parece un ángel. Dicen que nadie sospecharía de un ángel. También en Las noches de Caviria, Caviria llama ángel a este Oscar D'Onofrio. Continúa Bazán. La simbología feliniana es inagotable y toda su obra podría probablemente ser estudiada desde ese único punto de vista. Aquí hay una interesante nota al pie de página acerca del artículo de Dominique Aubier, la mitología en la Strada de Fellini. Se lo recomiendo mucho, hace parte de Cahiers de Cinéma número 49. Si ustedes pudieron leer ese artículo, se darán cuenta que hay varios símbolos atribuidos a San Francisco de Asís en la película de la Strada. Se lo recomiendo, está muy interesante. Continúa Bazán. Pero hace falta situarla en la lógica neorrealista porque no es difícil ver que estas asociaciones de objetos y de personajes por las que se constituye el universo feliniano son estáticamente válidas precisamente por su realismo o, para decirlo quizá con más exactitud, por la objetividad de la notación. El buen monje, al echarse al hombro su carga, no pretende en absoluto parecerse a un ángel, pero bastará ver el ala en las ramas para que se produzca la metamorfosis. Resulta así posible decir que Fellini no contradice ni el realismo ni el neorrealismo, sino más bien que le da su total cumplimiento en una reorganización poética del mundo.
Podemos asumir que estas figuras son construidas o utilizadas para reforzar esos símbolos o ese tipo de significados en la película, para que no parezcan gratuitos, sino para que se trabaje alrededor de una misma idea en varios puntos específicos del film. Revolución del relato. Continúa Bazán. Fellini ha logrado también hacer esa renovación al nivel del relato. Desde su punto de vista, el neorrealismo supone también, sin duda, una revolución de la forma orientada hacia el fondo. La primacía del hecho sobre la intriga ha conducido, por ejemplo, a De Sica y a Sabatini a sustituir esta última por una microacción, lograda gracias a una atención infinitamente dividida ante la complejidad del suceso más banal. La consecuencia inmediata era rechazar toda jerarquía de procedencia psicológica, dramática o ideológica entre los sucesos representados. No es que el director tenga que renunciar a escoger lo que ha decidido mostrarnos, sino que esta elección no obedece ya a una organización dramática a priorística. La secuencia importante parece ser muy bien, por tanto, en esta nueva perspectiva, una larga secuencia, entre comillas, que no sirve para nada, de acuerdo con los criterios del guión tradicional. Volvemos a esa idea. Según Bazán, dice que la consecuencia inmediata era rechazar toda jerarquía de procedencia psicológica, dramática o ideológica entre los sucesos representados. Que las justificaciones de los actos no vengan de un lugar externo a la película, que no vengan de ninguna ideología, que no vengan de un tipo de personaje que ya sabemos cómo debe actuar. Sin embargo, eso podría ser cuestionado. No sé qué piensan ustedes acerca de precisamente la forma de comportarse de algunos estafadores, de algunos criminales o delincuentes, sus patologías, su forma o modus operandi, su obsesión con el engaño, con la mentira. ¿Podría ser cierto lo que afirma Bazán en cuanto a que esto está siendo rechazado en este tipo de películas, especialmente de Fellini? Si por este rechazo a lo psicológico, dramático o ideológico, Bazán se refiere a aquellas acciones y series de microacciones que ya veíamos en el capítulo anterior dedicado a Umberto D, acerca del despertar de la criada. Básicamente es una ejecución de acciones, ¿cierto? Acciones mecánicas, unas series de acciones y de gestos que están en un espacio-tiempo y que la película o el director decide no interrumpir. Continúa Bazán. Pero incluso en Umberto D, que representa quizá el experimento extremo de esta nueva dramaturgia, la evolución del film sigue un hilo invisible. Me parece que Fellini ha completado la revolución neorrealista en el sentido de construir sus guiones sin ningún encadenamiento dramático, fundándose exclusivamente en la descripción fenomenológica de los personajes. En Fellini, las escenas que dan la continuidad lógica, las peripecias, entre comillas, importantes, las grandes articulaciones dramáticas del guión, sirven únicamente de referencias, mientras que las largas secuencias de la, entre comillas, acción pasan a ser importantes y reveladoras. Así sucede con I Vitelloni, con los vagabundeos nocturnos y los paseos estúpidos por la playa. En La Strada, con la visita al convento. En Alma sin conciencia, con la velada del cabaret y la fiesta en el piso del antiguo compinche. Y es que los personajes felinianos, mejor que por su, entre comillas, obrar, se revelan al espectador por su, entre comillas, agitación. Dice Bazán que estas secuencias que acaba de referenciar pasan a ser importantes y reveladoras. Y si volvemos al episodio de la fiesta de fin de año en la casa del compinche ex ladrón, podemos ver que tenía varios objetivos. Uno de los objetivos de esta escena es que Picasso lleve a su esposa Iris para que al final de la fiesta se dé cuenta que los amigos de su esposo son ladrones y que por ende su esposo también es un ladrón. Otro de los objetivos es ver que el ex compinche pues ya no se dedica a los pequeños robos, ni mucho menos los justifica, ni mucho menos va a colaborar con ellos en esa serie de estafas. Y volviendo a las últimas palabras de Bazán, dice: y es que los personajes felinianos, mejor que por su, entre comillas, obrar, se revelan al espectador por su agitación. ¿A qué se refiere Bazán con esa agitación? Volvamos a aquellas palabras de Bazán. Dice: y es que los personajes felinianos, mejor que por su, entre comillas, obrar, se revelan al espectador
por su, entre comillas, agitación. Yo me pregunto, ¿acaso una manera de revelar un personaje no es por medio del desenmascaramiento? Cuando el personaje se quita su máscara o cuando otros le quitan la máscara. Pues bien, como mencioné antes, pareciera que eso no se da en Fellini. Pareciera que quitarle la máscara a alguien no significa revelarlo o revelarla. Bazán dice que es por su, entre comillas, agitación. ¿Cuál será esa agitación? ¿Será ese momento en que al personaje de Franco Fabrizi lo descubren que se ha robado aquel portacigarrillos de oro? ¿Será esa agitación cuando él sabe que todo el mundo sabe que él lo tiene en el bolsillo? ¿Será ese tipo de agitación? ¿Será que es la agitación al momento de ser descubiertos con las manos en la masa, probablemente, cuando su engaño queda al descubierto más que cuando se les desenmascara? ¿Será que a eso se refiere Bazán con la agitación? Continúa Bazán. Si a pesar de eso los films de Fellini presentan tensiones y paroxismos que nada tienen que envidiar al drama y a la tragedia, es porque los acontecimientos producen, a falta de la causalidad dramática tradicional, fenómenos de analogía y de eco. El héroe feliniano no llega a la crisis final que le destruye y le salva por el encadenamiento progresivo del drama, sino porque las circunstancias que de cierta manera le golpean se acumulan sobre él como la energía de las vibraciones en un cuerpo en resonancia. No evoluciona, sino que se convierte dando la vuelta sobre sí mismo a la manera de esos icebergs cuyo centro de flotación se ha desplazado de manera invisible. ¿Consideran ustedes que en verdad hay una conversión o una transformación o una metamorfosis en aquellos personajes de Fellini? ¿Consideran ustedes que ellos aprenden algo al final, algún tipo de lección? ¿O es una pequeña lección bastante pasajera, pero que después van a volver a recaer en los mismos crímenes o en los mismos delitos o en atrocidades peores? ¿Consideran ustedes que el personaje de Franco Fabrizi aprendió algo cuando su esposa se perdió al final de la película de I Vitelloni? ¿Consideran ustedes que Zampano aprendió algo en la película o consideran creíble lo que aparentemente pasó en Zampano? ¿Consideran ustedes justificable la transformación de Zampano al final de La Strada para un personaje que durante toda la película fue mostrado como un bruto que no piensa ni tiene conciencia? ¿Lo consideran ustedes creíble? ¿Consideran ustedes que un personaje como Augusto, de alma sin conciencia, al final aprende algo o se transforma de alguna manera cuando trata de engañar a sus nuevos compañeros ladrones con la estafa final? Y más allá de una evolución, transformación o aprendizaje, ¿consideran ustedes, en términos de Bazán, que esos personajes tienen conciencia de que existe algún tipo de salvación espiritual o de orden religiosa en aquellas películas? Los ojos en los ojos, continúa Bazán. Quisiera por último, para concentrar en una sola consideración la inquietante perfección de Las noches de Caviria, analizar la última imagen del film que me parece al mismo tiempo la más audaz y la más fuerte de toda la obra feliniana. Caviria, despojada de todo, de su dinero, de su amor y de su fe, se encuentra vaciada de sí misma en un camino sin esperanza. Aparece un grupo de chicos y chicas que cantan y bailan mientras caminan y Caviria, desde el fondo de su aniquilamiento, vuelve dulcemente hacia la vida. Empieza a sonreír y enseguida se pone a bailar. Se adivina lo que este final podría tener de artificial y de simbólico si, pulverizando las objeciones de la verosimilitud, Fellini no supiera, gracias a una idea de puesta en escena absolutamente genial, hacer pasar su film a un plano superior, identificándonos de golpe con su heroína. ¿Por qué dice Bazán que hay una identificación de nosotros con la heroína al hacer pasar su film a un plano superior? ¿Cuál es este plano superior y por qué, según Bazán, hay una identificación de nosotros con la heroína? ¿En qué sentido? Continúa Bazán. Se ha evocado a menudo a Chaplin hablando de La Strada, pero nunca me ha convencido esa comparación demasiado abrumadora de Gelsomina con Charlotte. La primera imagen, no ya solo digna de Chaplin, sino equivalente a sus mejores hallazgos, es la última de Las noches de Caviria, cuando Giulietta Massina se vuelve hacia la cámara y su mirada se cruza con la nuestra. Yo creo que solo Chaplin en toda la historia del cine ha sabido hacer un uso sistemático de este gesto
condenado por todas las gramáticas cinematográficas, y estaría sin duda desplazado si Gaviria, fijando sus ojos en los nuestros, se convirtiera en mensajera de una verdad. Pero el hallazgo final, y lo que me hace hablar de genialidad, es que la mirada de Gaviria pasa varias veces ante el objetivo sin llegar jamás a detenerse por completo. Cuando las luces de la sala vuelven a encenderse, todavía no se ha desvanecido esta ambigüedad maravillosa. Gaviria es, sin duda, la heroína de las aventuras que ha vivido delante de nosotros dentro del marco de la pantalla, pero es también ahora quien nos invita con la mirada a seguirla por ese camino que ella vuelve a empezar. Invitación púdica, discreta, suficientemente incierta, como para que podamos fingir que iba dirigida a otra parte, pero lo suficientemente clara y directa también como para arrancarnos de nuestra posición de espectadores. Bazán dice algo enigmático hacia el final, dice, como para arrancarnos de nuestra posición de espectadores. Yo le agregaría los puntos suspensivos y cabe la pena preguntarle a Bazán, bueno, arrancarnos y ¿qué hay después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando somos arrancados de nuestra posición de espectadores? ¿En qué nos convertimos o hacia dónde vamos ahora que estamos arrancados? Gracias por acompañarme de nuevo hasta el final del capítulo. Nos veremos la próxima semana con otro artículo de ¿Qué es el cine? De André Bazán.